Estaremos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Estamos en este momento con unas 6 personas. ¿Podremos hacer prueba del audio antes de iniciar? ¿Se lo escucha bien? Muchas gracias, Jessica. Miren, al igual que el día de ayer, vamos a hacer unas observaciones puntuales en relación al trabajo que está desarrollando. En esta etapa hay muchos trabajos ya que han desarrollado el marco teórico y seguramente eso les ha abierto un poquito más las ideas sobre el problema que están abordando. Hay ciertas ya adecuaciones que han realizado y que las siguen ya encaminando. Entonces no vamos a tocar mucho lo del marco teórico porque son palabras claves que ustedes ya tienen que estar indagando a nivel teórico, que es lo más importante, pero ya es importante ahora también que vayamos nosotros trabajando en el diagnóstico. No sé cómo estamos en eso, no son una mayoría que han prestado sus instrumentos, pero sí de manera directa han estado enviando sus trabajos por WhatsApp. Se les ha hecho algunas observaciones y ya están empezando a aplicar en el tiempo que tengan. Si tienen ustedes o si están en esa situación, puesto que nuestro cronograma nos estaba a nosotros trabajando esta etapa. A ver, compartiré un rato acá la pantalla. ¿Me siguen con la pantalla? ¿Tienen la misma pantalla que son las etapas de construcción? Sí, doctor. Perfecto. Entonces, miren, teníamos nosotros el diagnóstico hasta el 12 de octubre, en sí hasta el 11 en plataforma. Se ha preferido extender un poco. Los que han ingresado a plataforma han debido ver que está todo esto hasta el 13 de octubre, hasta las 11 de la noche. Entonces, es importante acá ya que seamos más concretos, puesto que la información que vamos a trabajar acá no es tampoco muy amplia la que tengamos que estar realizándola. Estaríamos viendo esta última etapa. ¿Por qué? Porque lo que es y lo que significa el marco teórico, cada uno ya ha estado siguiendo su propio ritmo y podríamos decir que no ha tenido mayores dificultades, sino más que la referenciación que han estado haciendo, que es estar poniendo el apellido, el año y la página de cada una de las bibliografías que vayan teniendo. Se les ha facilitado también el mismo documento APA, pero hagan un poquito más, sean más incisivos en trabajar las referencias bibliográficas, si son libros, son revistas, o si llegan a hacer algunos links del internet, entonces hay también esa cualidad para ver cómo se va referenciando. Entonces ahí no nos vamos a detener mucho, sino más que todo recibir algunas preguntas. ¿Alguien ha tenido ahí alguna dificultad en el marco teórico? Tal vez en encontrar alguna información. Doctor, no sé si en mi trabajo soy Fidelia, está bien el marco teórico que hice. No he concluido, pero no sé si está bien, doctor. Mire, en este momento hay algunas que he hecho las observaciones y revisión directa. Aquí no podemos mencionar tanto como les decía hace un momento y la anterior vez que si un marco teórico está bien o está mal, porque el investigador es el que determina cuál es la información que está relacionada a su problema, pero que la saca del problema y del objetivo. En el caso tuyo, ¿de qué era el tema, Fidelia? Si nos puedes ilustrar un poquito. Que son varios, ¿no? Fidelia.
Ay, doctor, estaba sin micrófono. Es el tiempo requerido para realizar una consulta integral. Tiempo necesario para tener una atención integral en el momento de asistir a una consulta. Fidelia Durán. Sí, doctor. Me observó el título y ya he cambiado, pero no lo he enviado para que me lo revise. Usted me observó Bien. lo del tiempo. Entonces, había cambiado yo el título en factores que intervienen en la no realización de una consulta integral. Sí, 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 recuerdo. Era para poder hacer un poquito más puntual el trabajo y no estemos entrando en ambigüedades, ¿no? Entonces, mire, en este caso, cuando nosotros empezamos a trabajar temas como este, de la integralidad y la consulta, hay que entender muy bien qué es para nosotros, por ejemplo, una atención. Hicimos la anterior vez un ejemplo sobre este tema, considerando que todo lo que es referente a una atención integral puede tomar diferentes elementos. Pueden ser diferentes, el tiempo que se está tardando, cuáles son las condiciones administrativas para la atención. Una atención en situación de emergencia no va a ser lo mismo que una atención general. Entonces hay que conceptualizar eso. El marco teórico estaría abordando uno eso, que son los temas de atención. Estaría considerando también las condiciones de trabajo. Ya, doctor. A ver, déjenme un momentito. Creo que estamos con algún audio por ahí. Creo que es el tuyo mismo, ¿no, Fidelia? Sí, doctor, sí. Ah, bueno, Bien. está bien. Entonces, esos apartados que vayas a estar tú considerando son los que tú los vas a ir interpretando. Lo que vamos a ver un poco ahí es la referenciación, la interpretación que tú vayas a hacer y no vamos a poner mayor criterio a menos que no haya algún elemento fundamental que debería estar en tu investigación. Pero esos son temas que saltan rápidamente a la vista. Lo que en este momento me preocupa es que podamos avanzar en este punto. Este punto es el que más va a tardar. Estamos viendo que la siguiente semana va a ir concluyendo ya todo el proceso y me interesa que puedan entrar ya al diagnóstico en estos días, pero como no vamos a ingresar a una propuesta ya con la investigación, esta va a ser la parte un poquito más que nos va a demorar, porque luego ya van a ser los resultados, las conclusiones y las recomendaciones. Entonces, si tenemos hasta el 13 el diagnóstico, con algunas salvedades que podrían ser hasta el 14, por ejemplo, estaríamos viendo nosotros de ir teniendo casi el borrador hasta el día jueves. Y eso nos daría una opción de poder hacer algunas adecuaciones, algunos ajustes más, para tener hasta el 17, que es el cierre de todo este módulo, ya la información concluida. Les recomiendo que vayan ustedes ya poniendo en formato el documento, porque tenemos algunos trabajos que hemos ido diciendo, pongan formato, y seguimos teniendo trabajos que están colocando, por ejemplo, de cosas bien elementales, ¿no? El logo de la universidad, el logo del CEPI, están colocando con márgenes, no corresponde. Un primer elemento siempre es la estructura que hay que ir delineándola, porque desde ahí empieza el rechazo. Entonces, empiecen hasta esta parte, ir colocando en formato el tipo de letra, el interlineado, si vamos a ver Times Roman será 12, si va a ser el Arial va a ser el número 11, los espacios correspondientes y el interlineado 1.5, cositas como esas y vayan respetando también los títulos y los subtítulos. Porque después llegamos hasta el final y de nuevo volver a ver el formato ya va a ser hasta cansador. Entonces, en este punto del diagnóstico, habíamos visto nosotros
que tenemos que estar viendo la aplicación de los instrumentos. Primero, si dentro de mi diseño metodológico decía, yo voy a empezar a implementar para poder conocer lo que está sucediendo en el centro de salud, y voy a utilizar una entrevista y voy a hacer una guía de observación, hay que ya de una vez diseñar ese instrumento. No todos lo han hecho. Hemos hecho observaciones a aquellos que han presentado con algunas falencias y ya empezar a ver la población, la muestra y empezar a implementar. Esa implementación del instrumento va a tener su tiempo. No va a poder tener inmediatamente la información. Por eso es que al momento de poder ser puntuales en la investigación se les pide que no sean investigaciones o problemas muy amplios que luego vayan a ser dificultoso la implementación de los instrumentos y también la sistematización. Si podemos tener 2 instrumentos que hagan referencia al problema, sumados al análisis teórico bibliográfico que podamos tener, entonces ya tenemos una caracterización de los elementos y factores que están circundando el problema en cuestión. Entonces ahí ya podemos tener mayor viabilidad. Entonces en esta etapa es la etapa de implementar esos instrumentos. Para implementar esos instrumentos, tener bien claro quiénes están en nuestra muestra. Por eso es que les insistía de poner ese cuadrito, porque ese cuadrito les ayuda a hacer un registro. Yo he dicho que voy a hacer una entrevista a los médicos especialistas. ¿Cuántos son? Son 3. Aquí está mi cuadro. Tengo que hacer una entrevista o una encuesta a ciertos pacientes que son regulares, que vienen a hacer su atención acá en el centro de salud. Entonces tendré que ver ya ese instrumento para aplicarles. O por lo menos ver quiénes son o tener alguna referencia de cómo poder ubicarles. Eso por instrumento. Una vez que tengamos ya esa aplicación por instrumento, vamos a tener las respuestas de la entrevista y la encuesta y tenemos que hacer ese análisis por cada uno de los instrumentos. A ver, vámonos entonces acá a la planilla que tenemos. Aquí tenemos, por ejemplo, nosotros la aplicación. Después de la aplicación tenemos que hacer la sistematización de esa información y la interpretación. ¿Cómo la plasmamos? ¿Dónde la plasmamos? De la siguiente manera. Y vamos a remitirnos permanentemente a este instrumento. A ver, déjenme un momentito. Vamos a compartir la pantalla del otro instrumento. Ya la tengo acá. Listo. Me están siguiendo, ¿no? Con el Word. Ese es el documento que tienen todos. Nos vamos al capítulo 2, que es el diagnóstico. Entonces, nosotros tenemos un instrumento. Ese instrumento puede ser una entrevista, puede ser una encuesta, o puede ser una observación. Traten de poder poner sus instrumentos máximo con unos 5 indicadores de consulta. Las que puedan ser en relación a lo que estamos nosotros analizando. El tener demasiada información nos puede generar muchas ambigüedades y también divagar en lo central de nuestra investigación. 5 indicadores, máximo 6, los cuales nos van a orientar a nosotros a poder tener una información un poco más clara. Podemos tener nosotros un primer indicador. A ver, veremos por acá, tenemos un indicador. Podemos colocar, por ejemplo, ¿cuántos hijos tiene usted? De 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 5. Ahí este instrumentito que está también en la guía.
en la página 16, que pueden seguir ustedes esta misma estructura. Muchos han seguido esta estructura y les ha resultado bastante rápido también. Ya tienen sus instrumentos y ya están implementando. Traten de utilizar así este tipo de escalas para que sea más fácil la tabulación. Si de estos 5, por ejemplo, acá nos dicen, yo tengo una cantidad de los 5, llego a tener yo una cantidad de hijos que está la mayoría, a ver, permítame un momentito, que está la mayoría acá. Entonces, ustedes van a sacar esa información desde ahí y van a ir colocando cuántos son. Si tengo 10 encuestados, de estos 10 encuestados, de 1 a 2 hijos, están los 10, por ejemplo. Entonces, trabajamos estos 10 y los llevamos a este otro lugar. Nos vamos. A ver, recorreremos esto. Nuestro ejemplo. Si nuestro ejemplo nos dice de 1 a 2 hijos, estoy poniendo un ejemplo nada más acá, y de los 10 que he encuestado están 10, acá me dirán, por ejemplo, que esto va a ser el 100%. Y ese 100% voy a ir llenando ese nivel. En el caso del ejemplo de los niños que tenemos nosotros en la encuesta. Pero si nosotros colocamos otro indicador, a ver, vamos con el caso de Fidelia o otros que han estado viendo. La atención en el hospital según su opinión es, de aquí vamos a tener estas variables. Muy adecuado, muy en desacuerdo. Por ejemplo, la atención en emergencia en el hospital es positiva. Según su opinión. Puede que ahí nosotros hayamos implementado un total igual de 10 personas y les pueden decir, bueno, del total yo pienso que sí, yo pienso que estoy de acuerdo, son 5. Dos nos podrán decir que no está de acuerdo o está de acuerdo, uno es indiferente. Y el resto nos puede decir que está en desacuerdo. Entonces, ¿qué vamos llenando acá? De 10 personas, el 5 van a ser el 50%. 2 van a ser el 20%. Indiferentes vamos a tener el 10%. Y el 20% en desacuerdo. Hacemos la sumatoria y nos da acá el 100%. Entonces, eso vamos a ir nosotros haciendo en los cuadritos de la información que vayamos teniendo de nuestras entrevistas o de nuestras encuestas. No necesariamente de todas las preguntas que ustedes desarrollen son todas las que van a tabular. Por lo general se pueden estar priorizando unas 3, 4, una no va a ser relevante. Pero al ser un instrumento bastante puntual de unas 5 o 6 preguntas, tal vez va a empezar a hacer todas. Hacemos este tipo de análisis, en este caso de información. Miren, así nos va a quedar nuestro cuadrito. Va a estar con esa característica. Ya lo que vamos a hacer después es agarrar toda esta información y nos vamos a ir a la generación de ya estos cuadros, de estos gráficos que los hacen en Excel. Van a ir sacando ya en tortitas, en barras, como ustedes vean conveniente. Y de ahí empiezan a hacer ustedes las preconclusiones. Preconclusiones por instrumento.
pero generalmente se hace análisis e interpretación, pero solamente nos vamos a basar nosotros a poder hacer una interpretación. Entonces, solamente en relación a este indicador, que la atención les parece positiva, podemos colocar nosotros en referencia los datos más elevados, los máximos y los de menor puntuación. En este caso, el de mayor interpretación para nosotros es muy de acuerdo. Entonces, podemos colocar acá el 50% de los entrevistados menciona que la atención en el hospital es adecuada. Por ejemplo, solamente nos está dando esa información. Y un 0% está en la categoría de desacuerdo. Por ejemplo, nos da ese dato. Esta información nos da a entender que el nivel de satisfacción es positivo para una mayoría. Entonces, ya estamos haciendo nosotros una interpretación de lo que tenemos. Y de esta manera vamos a ir viendo los otros indicadores que hacen a nuestro diagnóstico. Si nosotros queremos medir nivel de satisfacción, nivel de condiciones, de preferencia, de operaciones y todo, entonces vayan directamente por qué usted se desarrolla esta operación, cuáles serían los principales motivos que para usted tenga tal intervención, tal cosas que cómo se han estado desarrollando con ejemplos principalmente que han estado haciendo los médicos este tipo de investigación. Y también poder colocar los factores, no esperar que simplemente los factores les digan ellos. Ya podemos colocar aquí en las frecuencias también los factores que tienen. Pueden ser ya por antecedentes médicos, pueden ser por recomendaciones del médico central, pueden ser por miedo y otros. Ustedes seguro con la característica de experiencia que ya tienen, pueden ir determinando ya estos factores. Y así las preguntas van a ser directas. Y van a poder sacar las frecuencias en número y las frecuencias relativas. Esto nos va a dar a nosotros tendencias. Estas son las tendencias que vamos a ir registrando. Una vez que tengamos ya todo este análisis de cada uno de las preguntas o de indicadores, nos vamos a ir a las preconclusiones. ¿Qué ponemos en las preconclusiones? Solamente vamos a hacer el análisis del instrumento. Los resultados de la entrevista nos muestran que la tendencia en relación a los factores de, entonces, cuáles serán los que habíamos estado viendo, tienen una inclinación de, y ya colocamos ahí, es lo que hemos visto. Aquí para nosotros la tendencia es que el 50% piensa que sí hay una buena tensión. En el caso que no haya sido así, entonces cambiamos. Terminamos de hacer estas preconclusiones y tenemos de los dos instrumentos y recién vamos a llegar nosotros a las conclusiones generales. Y en estas conclusiones generales ya vamos a poder hablar de los instrumentos que hemos aplicado. Puede que sea una entrevista y que pueda ser la guía de observación, en la cual vamos a poner nosotros los resultados
finales del diagnóstico, coma, considerando las respuestas de las entrevistas y la guía de observación nos dan los siguientes resultados. Entonces ahí hacemos el cruce de información. Una cosa es que nos hayan dicho, por ejemplo, que sí hay una satisfacción del 50% en la atención, pero en su guía de observación ustedes han visto que todos los que están para la atención generalmente están molestos o no están de acuerdo, hay reclamos permanentes, entonces hay que hacer ese curso de observación. Si bien el 50% de los entrevistados menciona que tienen una atención adecuada en el hospital, la observación nos muestra que pasados los, no sé, pues 45 minutos podríamos colocar, minutos de espera, los pacientes empiezan a mostrar, y ahí va a decir su guía de observación, ¿qué dice? A los 45 minutos, 30 minutos, 1 hora, pueden colocar ahí ustedes indicadores, muestra molestia, muestra reclamo, muestra inquietud, se levantan, se mueven, o empiezan a acercarse a la enfermera para saber qué es lo que está sucediendo. Podemos colocar ahí, por ejemplo, empiezan a mostrar actitudes de reclamo entre ellos, para que después de los 50 minutos, estoy solamente ahí poniendo un ejemplo, los reclamos se den al personal responsable. Miren, entonces ya estamos teniendo nosotros aquí una primera conclusión que nos va a decir cómo nosotros estamos viendo nuestra información. Vamos a tener ya un tiempo, se nos va a cortar de nuevo. O recién. Vamos a tener ya una información que nos habla de la entrevista y de la observación. Y ya tenemos una primera conclusión. Estamos sacando una información de los dos instrumentos que hemos trabajado. De esta manera vamos nosotros viendo la totalidad de la información que vamos a ir sacando hasta concluir los puntos que sean centrales. Pueden ser 3, 4 conclusiones que nos va a dar la información empírica. Entonces, hasta ahí es lo que consideramos al diagnóstico. El diagnóstico, entonces, tendría que tener su análisis por instrumento, de cada instrumento sus preguntas, los resultados que tenemos por cada una de ellas, su interpretación, la preconclusión y la conclusión final. En este punto es que van a empezar a dar la razón de que no siempre es bueno estar utilizando muchos instrumentos ni tampoco muchos indicadores, sino ser bastante puntuales y concretos para buscar la información que realmente estamos nosotros pretendiendo, que de alguna manera cada investigador ya tiene una intuición, que sabe que más o menos por dónde se está moviendo la cosa, qué factores son, qué características tiene. Hay mucha experiencia de trabajo, es cuestión de organizarla un poquito y de poder plasmarla en un instrumento. De la manera en que podamos plasmarla en un instrumento que sea claro, entonces no vamos a tener dificultades. ¿Qué pasa, pero si es un instrumento que no tiene estas frecuencias, que es una entrevista global? Si es diferente, entonces agarramos la misma pregunta y lo que tenemos que hacer es ver respuesta 1, respuesta 2, respuesta 3. En el caso que fuera
una entrevista. Entonces vamos a hacer lo siguiente. En el caso de una entrevista vamos a ver las respuestas. Entonces aquí va a cambiar esto. Y vamos a poner las respuestas. Pero estas respuestas pueden estar diferentes pueden tener diferentes impresiones. Si nosotros colocamos, por ejemplo, una consulta abierta, muchas de esas respuestas van a tener siempre algunas variables de coincidencia. Una de estas variables, a ver, volvamos nosotros esta misma pregunta como una pregunta abierta y que no tengamos estas frecuencias. Podemos decir a una persona, ¿la atención en emergencia del hospital es positiva según su opinión? Y te puede decir, te puedes responder de diferentes maneras. Una de las respuestas que llega a ser permanente te puede decir, por las mañanas, rápida, por ejemplo. Otro te puede decir, atienden bien a la tercera edad, por ejemplo. Otros te pueden decir, tarda mucho, pero los médicos son buenos, por ejemplo. Entonces así, lo que hacemos es ir leyendo todas las respuestas e ir viendo cuáles son las que se repiten más e ir sacando así este tipo de tendencias. Entonces, ¿cuáles se han aproximado más a las preguntas que tenemos? Igual le vamos lanzando un número. Puede que la mayoría de ellas, de estas personas, de estas 3 respuestas que han sido las más que se han ido repitiendo, de los 10, seguiremos con el mismo ejemplo de los 10, digamos que acá dicen, se les da más preferencia a las personas mayores. Y los médicos son buenos. Por las mañanas más rápido. Y tenemos los 10. Esto igual nos va a suponer un 80%. Esto un 10 y aquí un 10. Y tenemos el 100%. Entonces, esta es la manera de ir cerrando esas preguntas que tenemos de manera abierta. Siempre hay algunos elementos de coincidencia. Hay que saber leerlos y poder luego formar estas diferentes categorías. Es mejor formar así 2 entre 3 categorías. Si es que hay mucha diferencia de respuestas, quiere decir que nuestra pregunta ha sido muy ambigua, muy general. Lo mejor es tratar de hacer preguntas que sí que sean un poquito más directas para que podamos tener una respuesta que pueda ser tabulable, que pueda ser sistematizada. Y al mismo proceso que hemos visto hace un momento, agarramos las frecuencias relativas y las convertimos nosotros en una gráfica mediante el Excel y la vamos pegando en el Word. Y el procedimiento sigue al igual que hemos visto hace un momento. La interpretación, las preconclusiones y la conclusión general y final. Estas conclusiones generales al final se constituyen en la sumatoria casi de estas preconclusiones, pero tienen que tener un elemento de interpretación más cualitativo. Es importante llegar de manera acertada a estas preconclusiones, porque eso nos va a dar a nosotros una mirada para poder realizar las conclusiones finales de la investigación y también las recomendaciones. Si en estas conclusiones del diagnóstico, las generales, es la relación de interpretación entre todos nuestros instrumentos, en este caso, por ejemplo, entrevista y observación, estamos agarrando solo un indicador,
Es por eso que los indicadores que pones en la entrevista tienen que ser similares a los de la observación para que haya un cruce de información. Si te preguntas una cosa en la entrevista, otra cosa en la encuesta, otra cosa en la observación, solamente vas a tener una sumatoria de información que no la vas a poder cruzar, no la vas a poder interrelacionar. Y vas a tener todo un listado de diferentes conclusiones, pero que no van a ser válidas ni objetivas porque no has cruzado con otro instrumento. Los indicadores que tengas en la entrevista tienen que ser similares a los que vas a corroborar en la observación, como hemos visto ahorita. Si nosotros queremos saber cuál es el nivel de satisfacción que tienen acá los pacientes, ellos nos van a dar una respuesta con sus propias palabras, pero la tenemos que corroborar nosotros con una guía de observación. Si eso evidentemente se da o no se da. Ahí es donde llegamos a realmente implementar lo que conocemos como cruce de información. Si las conclusiones entonces del diagnóstico nos dan esa relación de nuestros instrumentos, cuando lleguemos a las conclusiones finales ya de nuestra investigación, ¿cuál será la relación que vamos a buscar en la conclusión final? Dígame. ¿Dónde van a estar orientadas nuestras conclusiones finales cuando ya lleguemos? Con el título, doctor, o el objetivo general. Cerca, Fidelia, estaba cerca, un poquito más abajo, con los objetivos específicos. Nuestras conclusiones finales van a estar relacionadas a los objetivos. Entonces vamos a tener nuestras conclusiones en el diagnóstico, nuestras conclusiones del marco teórico, nuestras conclusiones de la caracterización de los elementos y los factores que estemos nosotros analizando. Entonces, esa es la relación metodológica que se tiene. Les repito, las conclusiones generales son una interpretación de la relación de respuestas que hemos tenido en función a los instrumentos. Entrevistas, observación, encuesta, tal y como estamos viendo ahorita. Las preconclusiones son preconclusiones por instrumento y de acuerdo a los indicadores y preguntas que hemos hecho. Y las conclusiones finales de la monografía están relacionadas a los objetivos específicos.